Bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención de este tema, más allá de la cuestión económica, es que la situación económica tiende a deteriorarse y, sin embargo, el gobierno lo que está teniendo tiene mucha iniciativa política. Y en el Parlamento, que es el espacio donde hasta ahora tiene mayorías claramente, que parecen no reflejar las encuestas, consigue y decide aprobar leyes, aprobar leyes. Y no me queda claro cuál es el objetivo de esta toda andanada de leyes, de aprobar, y qué está queriendo demostrar e imponerlas, digamos. ¿Cómo fue lo del Código Civil? Claramente en diputados, que en realidad ya había ciertos consensos y no había necesidad de hacer un atropello y hacer que salga toda la oposición. Se podía haber manejado y demorado una semana más, pero algo está pasando. Entonces, cuando yo tengo dudas de política, hablo con uno de los especialistas, Alejandro Caterón. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy Gracias bien. por venir. Gracias, Tommy. Hay una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando en esta sobreactividad del Poder Ejecutivo? ¿Muestra debilidad o muestra fortaleza? No, yo diría, nos falta entender algo en este contexto y que lo transforma en inédito. Estamos a 10 meses, Tommy, que la gente empiece a votar. Incluso estamos a menos. El cronograma electoral empieza en febrero en algunas provincias. Catamarca siempre se adelanta. En marzo se vota en Chaco las PASO y arranca y no para. A nivel nacional, el calendario electoral, la gente va a votar en agosto las primarias, en octubre la elección general y en noviembre, posiblemente por primera vez en Argentina, tengamos un balotaje. O sea, viene un año electoral muy cargado. Estamos a 10 meses de las primarias de agosto, que en realidad mi interpretación es que se va a hacer el adelanto de las elecciones. Correcto. O sea, la gente en agosto va a votar al presidente. Alejandro, 10 meses es un montón de tiempo. 10 meses es un montón de tiempo, pero es muy poco también. Entonces, estamos frente a una presidenta que dentro de 10 meses se elige el nuevo gobierno, el nuevo poder, la nueva reconfiguración del poder, que además no solo vamos a estar eligiendo presidente, sino que el poder en Argentina va a estar cambiando. Va a haber un nuevo jefe de gobierno, va a haber un nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, va a haber un nuevo gobernador de Córdoba, un nuevo gobernador de Santa Fe, nuevos intendentes en muchos lugares. O sea, es una elección donde hay muy poco reelección. Es bien de fin de ciclo, o sea, vence muchos mandatos, mucha gente que el estuvo poder gobernando. se reconfigura el año que viene en Argentina. Ahora, frente a ese escenario, frente a una presidenta que no tiene reelección, frente a una presidenta que no tiene... Candidato. Candidato. No hay candidato. No hay candidato. El gobierno muy exitosamente está logrando el control de la agenda política y está logrando la licuación del poder en un contexto económico dificultoso y, como lo acabas de contar y lo venís contando en los programas, con enormes desafíos por delante. Inflación disparada, empleo cayendo, reservas cayendo, dólar subiendo, en un contexto económico muy difícil. En una situación electoral que se avecina, este gobierno logra conservar la iniciativa política muy fuertemente. ¿A qué costo? Y posiblemente no genere un costo o un beneficio al conjunto de la sociedad. Ahora, en términos para el círculo político, para el círculo de poder, para el círculo de tomadores de decisiones, la presidenta está logrando postergar lo que se llama el efecto de Pato Rengo. Está logrando postergar la licuación de su poder. Está logrando tener un control del Congreso tal que saca las leyes y lo demuestra, no solo la ley de Código Civil o la ley de soberanía o de cambio de sino la de abastecimiento, en contra de gran parte del deseo del establishment económico, digamos. O sea, uno repasa septiembre. Salvo el principio de septiembre, vos acabas de repasar la última semana, pero cuando uno mira políticamente septiembre, la primera semana estuvo dominada por la victoria del PRO en Córdoba en el acuerdo con radicalismo. Pero después vino la ley de abastecimiento, la ley de cambio pago soberano, el acto de la Cámpora y la aparición pública de Máximo Kirchner, la sobreactuación con el nivel de escalar la agresión con Estados Unidos y la convocatoria al embajador americano para recriminar que usó la palabra default, el viaje al Vaticano, el discurso en la ONU, la cadena nacional del otro día, los cambios de gabinete. Si fueron 15 días súper intensos. Yo diría un mes entero. Hace un mes que día a día el gobierno, al menos para ellos, logra controlar la agenda política y logra evitar la licuación del poder que naturalmente se debería tener que estar dando en un contexto de que se acerca rápidamente las elecciones y en un contexto de mucha incertidumbre Alejandro, económica. vos podés tirar temas todo el tiempo, pero los temas cada vez duran menos. Porque digo, la ley de abastecimiento agarraste, la aprobaste, te quejaste, ¡pum! Se va a reglamentar, pero ya está, deja de ser un issue. Sí. El Código Civil ahora va a ser discutido. Bueno, después lo aprobaste, lo aprobaste rápido, que yo. Deja de ser tema. Bueno. O sea, pásate que empezar. ¿Vos te imaginás un gobierno 10 meses tirando temas todo el tiempo con esta velocidad? No, cada vez se le va a hacer más complicado porque aparte hay una cuestión,
tirar los temas, instalar los temas, manejar la agenda, es la agenda de la política, la agenda de los Claro, no es la agenda de la factores gente. no es la agenda de la gente. La agenda de la gente está en inseguridad, inflación, pérdida de empleo. miedo al empleo, que además viene creciendo en las encuestas fuertemente. O sea, la agenda de la gente está ahí. Ahora, por otro lado, también me parece que el hecho de que es mucho y es poco, 10 meses, pero que ya empieza el calendario electoral, está calmando la intransigencia de algunos sectores sociales. O sea, mucha gente anti-kirchnerista, anti-gobierno, enojada por la situación, sabe que falta relativamente poco Entonces se para el cambio. aguanta y calma. Aguanta y calma. Y me parece que eso también contribuye más a algunos factores de poder. O sea, mucha gente o muchas cuestiones que tendrían que estar tomando decisiones de negocio, decir, mirá, en este contexto no aguantamos un año más, tendría que generar despidos, dicen, aguantemos. No genero despidos grandes empresas, no tengamos un enorme lío, vayamos a pérdida de un año, el año que viene las circunstancias empiezan a cambiar y a modificarse. Entonces, me parece que la expectativa de cambio está generando un apaciguamiento en temas económicos menores a lo que deberían ser en este contexto que estamos viviendo y en algunos temas políticos. Ahora bien, porque esto yo a veces tengo miedo de que nosotros compremos parte de la ilusión. A ver, porque vos lo que decís, yo estoy caminando mucho, voy por el interior, etc. El parate económico del interior es más fuerte, Alejandro, que acá, digo. Buenos Aires, dentro de todo, mantiene ciertos niveles de consumo que el interior ya está muy caído. Y lo que yo estoy viendo es que había como una cuestión, sobre todo en el campo, de empezar, bueno, está bien, no está tan mal. Ahora bien, ¿qué le pasó al campo en general? Uno, ley de abastecimiento, con lo cual están con los temores. Dos, le bajó el precio de la soja de una manera impresionante. Tres, los acusan de todo, ya no hay rendimiento. Y las provincias están todas aumentándole el impuesto inmobiliario, qué sé yo. Te digo que el mal humor que está creciendo, es decir, lo que vos decías, yo te decía hace 3 meses, esta cuestión de, bueno, ya se van. En estos 3 meses, con circunstancias propias y ajenas, o sea, ley de abastecimiento propia, caída del precio de la soja ajena, está volviendo a tener un clima que a mí me preocupa. ¿Qué tanta ilusión estamos viviendo nosotros de eso o no? Yo diría dos cosas. Uno es, claramente la agenda que deja el gobierno y que pareciera que va a dejar el gobierno al próximo gobierno, se modificó la percepción después del no arreglo con los holdings. Sí, después del default se Veníamos cambió. con la sensación de que la transición iba a ser relativamente tranquila y ahora hay muchos sectores sociales que vamos a una sensación o que dicen esto termina en crisis. Exactamente. Yo creo que esa es una de las preguntas y uno de los interrogantes que hay. ¿Cómo termina esto? Vas a preguntar eso. ¿Termina en una transición relativamente ordenada o termina en una crisis? Yo tiendo a pensar que esto termina en una transición ordenado al argentino, como Sí, sí, como decís. ordenada con 40% de inflación, con recesión, con dificultades, con emisión, pero, digamos, no a una crisis. También más a la grave, Argentina, que institucional. es movilizaciones. Eso es un tema. Dos, claramente el contexto internacional se está complicando para el mediano plazo argentino. Sí, sí. La caída de los soja, la reactivación de Estados Unidos, lo que va a ser los La recesión de interés, Brasil. la devaluación de Brasil. Y en el corto plazo, mañana hay un hecho muy importante en la política Eso es lo que te iba a regional. preguntar después. Se vota en Brasil, dentro de 3 semanas se vuelve a votar en el balotaje, pero antes que termine el mes, posiblemente, o a los primeros días de noviembre, Brasil va a tener una devaluación importante. En un proceso electoral, uno es gobierno, trata de apreciar la moneda lo más posible para que y la aún gente así, les cuento, el real llegó a 2.50 ayer. Por eso, bueno, O sea, ya devaluó 12% desde el Mundial. ¿cuánto va a estar después de las elecciones? Entonces, eso también va a afectar aún más la economía argentina en el corto plazo, una devaluación fuerte brasilera. O sea, sí es cierto que el contexto que deja y la agenda que deja este gobierno, incluso todavía no sabemos si va a ser una agenda que va a haber que reestructurar toda la deuda del gobierno que viene o a partir de enero el gobierno se va a sentar a negociar, es más complicada de lo que uno pensaba hace unos meses atrás. Así todo, me parece que el nuevo ciclo político va a venir con una luna de miel de los mercados, de la sociedad, de los medios, que hay muchas cuestiones de problemas de Argentina que son, digamos, autoinfligidos. Yo digo que son más problemas del médico y no del paciente, digamos. Exacto. Son problemas generados por el médico. Entonces, un país que tenemos con problemas de energía, no porque Argentina no tenga energía, tenemos un país, el principal problema que hoy tenemos en el corto plazo es la falta de dólares en un mundo que está lleno de dólares. O sea, la agenda no va a ser complicada, el Congreso que quede para el próximo gobierno va a ser un Congreso mucho más fraccionado, o sea... Va a haber que necesitar consensuar un poco más. Y de vuelta, nos vamos a tener que acostumbrar a que viene un nuevo ciclo político. Y estamos en esa transición. Estamos saliendo de uno y está empezando otro. Los argentinos no estamos acostumbrados a los cambios de ciclo de poder tan grandes. Los últimos 30 años tuvimos básicamente 3. O sea, el radicalismo de los 80, la vuelta del peronismo que se dio entre el 87 y el 89, la gran crisis y el kirchnerismo
fuerte de estos últimos 12 años van a ser. Entonces, Así que va a haber una nueva estructura. Va a haber la única pregunta mía sería de esta transición y todo. El gobierno, el otro día escuché una frase, el gobierno tiene muy pocas posibilidades de solucionar algún problema, pero tiene una gran posibilidad todavía de seguir generando más problemas. ¿El gobierno va a seguir generando más problemas? Bueno, yo creo que el interrogante que no sabemos es cuál es El imaginario de Cristina yéndose. de Cristina. ¿Qué es lo que imagina la presidenta en su salida después del 10 de diciembre del año que viene? ¿Cristina está pensando que se va al sur a escribir sus memorias y estar con su nieto? ¿Cristina está pensando que se va a presentar de diputada en la provincia de Buenos Aires y afectar el proceso electoral del año que viene? ¿Cristina está pensando en irse a algún organismo internacional como hizo Bachelet y salir un par de años y volver en 2 años a una candidatura en la senaduría en la provincia de Buenos Aires? ¿Cristina está pensando en que es mejor que el peronismo pierda, así el kirchnerismo mantiene la oposición? ¿Cristina está pensando en acordar con el peronismo y colaborar para que el peronismo gane no solo a nivel nacional, sino en provincias? No está claro cuál es la salida de Cristina, o lo que ella quiere o se imagina para ella. Dependiendo de eso, tiene que ver las otras decisiones. Ahora, si el gobierno quiere colaborar en que el peronismo le vaya lo mejor posible a nivel nacional y en las provincias, tiene que llegar a algún tipo de acuerdo con los holdouts en algún momento. La última pregunta. ¿Siguen los 4 cuartos? ¿Unen Scioli, Massa, Macri? ¿O ya no? O sea, 4 candidatos, 25% cada uno para No cada son uno. 4 candidatos. Como espacios políticos. Como espacios políticos, digamos. Como espacios políticos, hay 4 espacios políticos con un nivel de fuerzas equivalentes. Uno podría pensar, no son estrictamente equivalentes. Yo diría que el espacio kirchnerismo, peronismo es el más grande de esos 4 espacios. En teoría sí. En la práctica sabemos que tenemos 3 candidatos instalados y fuertes y un cuarto espacio. Unen, que no tiene una candidatura fuerte. Ayer la novedad fue que fue el acto de lanzamiento de Ernesto Sanz, pero ahí no hay una candidatura fuerte. Y también hay un quinto espacio que tampoco tiene candidatura, que es el kirchnerismo, el gobierno. O sea, el gobierno tampoco tiene candidato. El gobierno no tiene candidato. Entonces ahí hay Unen que tiene candidatos, pero que no miden demasiado bien ninguno. El gobierno, que no tiene tampoco ningún candidato, que incluso cualquier candidato del gobierno Mide propio mide medio que lo de Unen. Y 3 candidatos fuertes. ¿Cómo sea la economía en el año que queda? ¿Cómo sea el modelo de salida que Cristina piense? Si va a colaborar con el peronismo o va a trabajar contra el peronismo. Y cómo sea el nivel de acuerdo que se dé entre el PRO y algunas fuerzas de Unen, me parece que nos va a terminar de delinear quién va a ser el próximo presidente. Ale, muchísimas gracias por compartir conmigo. Tommy. No, un placer, presidente. Vamos a una pequeña trivia. A ver si lo sabes. No la digas si la sabes, pero seguramente, efectivamente, tiene que ver con el próximo bloque. ¿Cuál fue el crecimiento de las compras por internet en un año? ¿30%, 55% o 80%? Dale, te lo vamos a contar acá. Ya volvemos con el inversor, no te vayas.